La historia es como la religión. ¿En qué es la historia como la religión? Pues que en ambas nos cuentan lo que las cosas son y no podemos hacer sino creérnoslas, porque no tenemos otro recurso que la inteligencia para poder escapar a lo que nos digan que fue el pasado. Bien, y lo mismo la religión que la historia. Ambos nos dicen que eso fue el pasado, ¿de acuerdo? Pero en la Guerra Civil Española, de la cual muy poco sabemos, es decir, solo sabemos que sucedió, porque yo hablo como ciudadano, tengo 40 años, ciudadano español, que no sé, en el colegio muy poco me contaron de la Guerra Civil Española. De hecho, ni siquiera recuerdo que me dijeron que sucedió. Pero como tuve un abuelo, pues sé que sucedió porque mi abuelo algo mencionó de que estuvo en aquella guerra. Bueno, al final, en resumen, ¿qué es lo que casi sabemos de una manera intuitiva que sucedió allí? Las personas normales, las que nos han dedicado a estudiar aquello y a recopilar datos y a ver qué. Pues claro, olvídate que esas recopilaciones de datos a nadie se le han pasado en el colegio. Bueno, pues parece que sabemos. Bueno, para. Creemos que había dos bandos principales, la derecha y la izquierda, ¿vale? Y creemos que estos bandos se distinguían por su ideología. Y aparte de que se distinguía por su ideología, sabemos que luchaban el uno contra el otro. Pero su ideología en realidad no distinguía a estos bandos. Es decir, ¿qué hacía que una persona, que un militar fuera de izquierdas o de derechas? Un soldado, quiere decir no un militar, sino un soldado. ¿Qué hacía que un soldado fuera de izquierdas o de derechas? No su ideología. No, 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 no. Vamos a ver. Si, si el Estado te llamaba a filas, el Estado del bando de derechas, lógicamente, tú o ibas y por lo tanto eras de derechas, o no ibas y por lo tanto eras un rebelde. Si eras un rebelde, entonces no te quedaban más cojones que buscar protección en el bando que te diera protección. Bueno, que te diera protección, en el otro bando. Y lo que hacía el otro bando, es decir, el bando de izquierdas, era darte un fusil. Es decir, tú no habías tenido en ningún momento una opción ni una ideología. Simplemente o aceptabas la situación o rechazabas la situación. En, en uno u otro caso pasabas a estar en uno de los dos frentes militares. Porque escondido no ibas a poder estar porque no podías, te morías de hambre. No se puede coger y tirarse al monte porque en el monte no hay comida, no hay tiendas, no hay comercios, no hay lentejas, ¿vale? Hay que ser muy espabilado y tener las cosas muy claras para poder sobrevivir en el monte y a pesar de todo te podían pillar, te podían matar. Si por ejemplo, estando en el monte, tenías un tropiezo con un bando y no era el bando de derecha sino el bando de izquierdas, me da la sensación de que o te ibas con ellos o ahí te jodían también. Pero bueno, eso no lo sé. Vamos a. Vamos a ver qué eran realmente los mandos, o sea, los grupos principales militares que había. Entonces nos dijeron que había uno que era el de derechas, nos dijeron que había uno que era el de izquierdas, pero por lo visto también se habla de que había otro, un minoritario, que eran los anarquistas. Entonces, a ver si lo he comprendido. Eh, el bando de derechas se supone que era el gobierno, ¿no? Ahí estaban los ricos, los ricos. Eso es lo que nos han dicho los ricos. Ahí están los ricos. Para. El bando de derechas no son ricos porque han robado al pueblo. Pero esto es muy distinto a los ricos. Los ricos que se hacen a sí mismos, estos lo tienen muy jodido con el bando de, de Franco. Porque si tú eres rico, Franco te va a coser a impuestos, te va a quitar lo que es tuyo. Tú si eres rico no estás feliz en el bando de Franco. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque a nosotros nos han lavado el cerebro y nos han dicho que con Franco iban los ricos. Que ellos son los que tienen el poder. Los pobres son los que van en el bando de la izquierda. En el bando de la izquierda, que es el otro bando. ¿Y quiénes son entonces los rojos? El bando de la izquierda, el bando que nos han dicho que es el de los pobres, ¿no? El que reparte la riqueza. Joder, pues. Vamos a ver. Franco era el Estado. O sea que no podían ser capitalistas. Tenían que ser socialistas
o comunistas. Es decir, el Estado gestor tiene policía y tiene armas y tiene poder porque hay una política social en la que prometen servicios y recaudan impuestos con lo que justifican sus servicios, como por ejemplo el servicio de la policía. Claro, es que llamar a la policía un servicio es una cosa muy tonta en la que nos han metido en la cabeza. La policía es un servicio, ¿no? Hay que joderse. Y claro, actualmente nos lo hemos tragado. Es decir, darnos cuenta de que la policía no es un servicio y de que en tiempo franquista la policía no era un servicio a la sociedad. Es muy jodido porque nos han lavado el cerebro. Ya funcionamos en esos términos. Bueno, entonces, el bando franquista, finalmente, si conseguimos intelectualmente escapar a lo que nos han dicho que es la historia y a lo que nos han metido en las... Pues el bando franquista no eran los ricos. No eran los ricos porque a los ricos no les interesa lo que Franco hacía. Franco a los ricos los desvalijaba. A los ricos y a los pobres. Tú no podías ser autónomo con Franco. El bando de izquierdas eran... A ver, tú estabas en el bando de izquierdas porque intentabas huir de la presión del bando de derechas. Y en el bando de izquierdas te daban un fusil y te decían, comunismo es bueno. ¿Por qué? Porque es joder a los ricos, cosa que tú no eres, y repartir. Y claro, es fácil que fuera un bando grande, el bando de izquierdas, porque pobres había muchos. Gente a la que ya se les había robado y se les había convertido en pobres, ya había muchos. Gente a la que ya se les había desposeído. Gente a la que Franco y su bando de derechas había desposeído y había obligado a huir y a no tener nada. Había muchos. Entonces, en el bando de izquierdas, ahí estaban la gente a la que ya no tenía nada. ¿Qué se les daba? Un fusil. ¿Y qué promesa se les daba? Vamos a joder a los ricos, nos los repartiremos y nos lo quedaremos. Bueno, lo gestionaremos nosotros porque el pueblo es muy bestia. Entonces, ¿qué teníamos en el bando de izquierdas? Teníamos en el bando de izquierdas lo que hacía el bando de derechas. Los dos bandos hacían de una manera u otra, es decir, teóricamente en realidad eran lo mismo. Ambos tenían la genial idea de desvalijar a los ricos y repartirlo. Eso sí, lo gestionarían los listos. Que el pueblo llano somos tontos, no valemos para gestionar, ya lo gestionan ellos. Ambos eran lo mismo, pero se da una circunstancia muy graciosa, que es que nadie sabe quién cojones dirigía al bando de izquierdas. El bando de izquierdas, nadie sabe quién lo dirigía, pero esta es la pregunta del millón. ¿De dónde cojones salían sus armas? ¿Quién lo financiaba? Porque si eran el pueblo llano y pobre, no sé quién cojones les pagaba las armas. Ahí había fusiles para todo el mundo. Si algo te daban en el bando de izquierdas es un fusil. Obviamente se han reído de nosotros. Pero había un bando, un tercer bando, una cosa que había por ahí, que eran los anarquistas. Y entonces los anarquistas, pues ya es que, ¿qué son, no? ¿Qué eran? Los anarquistas, a ver, no tengo ni puta idea de qué es lo que hicieron los anarquistas en la guerra. No tengo ni puta idea de qué es lo que mataron o dejaron de matar, porque el anarquismo no es un ejército. En aquellas circunstancias había un ejército cuyas ideas eran anarquistas. Entonces, los anarquistas en principio, ¿qué es lo que no quieren? No quieren un Estado. Entonces vamos muy bien, porque los anarquistas, si no quieren un Estado, están en contra de Franco. Ahí vamos bien. Pero tampoco quieren como no quieren un Estado, también están en contra del bando de izquierdas, porque el bando de izquierdas les lavan el cerebro en pro del comunismo, es decir, del Estado. Así que los anarquistas, en principio, si son lo que dicen, tampoco querían lo que... Es decir, lo que pretendía el bando de izquierdas y el bando de derechas, que era exactamente lo mismo desde un punto de vista teórico, es un poder gestor y desvalijar al que tiene algo, eso los anarquistas no lo querían. Eso me lleva a una idea, a una idea brutal, ¿no? Que es que en realidad, si los anarquistas tenían armas, y si los anarquistas tenían algún tipo de organización y financiación, es porque en realidad los anarquistas eran los capitalistas.
Es decir, ¿quién financiaba el bando anarquista si no era ni el bando de Hitler financiado con dinero público, ni era el bando comunista que nadie sabe quién coño les financiaba, pero opinaban exactamente lo mismo que el bando de Hitler? Si los anarquistas estaban en contra de este modo de funcionar y de pensar, que era el mismo, el de derechas y la izquierda era el mismo, y los anarquistas estaban en contra, los anarquistas solo podían ser finalmente los capitalistas. Y es que el anarquismo y el capitalismo es muy lógico que sean los mismos, porque ambos piden la no intervención del Estado en la economía. Eso es el capitalismo. Y en el resto en el resto de las parcelas de la vida, el anarquismo es eso, es la no intervención del Estado. Y luego sucede una cosa, que es que en el bando anarquista podía estar cualquiera que pidiera libertad, que pidiera que le dejaran en paz, que pidiera que le liberaran de la presión a la que estaban forzados por los bandos de izquierdas y de derechas. Los bandos de izquierdas y de derechas te tenían contra la pared, te tenían jodido, no tenías opción con ellos. Los anarquistas querían libertad, querían que les dejaran en paz. Es lógico que fueran los capitalistas, pero yo tengo 40 años y estamos en el 2015, ¿de acuerdo? La intuición, aquello a lo que nos han metido en la cabeza es que los capitalistas son los de derechas, que los capitalistas son el PP. Y como el PP son de derechas y son una mierda porque son de derechas, porque provienen de familias franquistas y de los que se beneficiaron del franquista en su día, entonces tenemos también que desechar el capitalismo. Pero es que el capitalismo no tiene nada que ver con el PP. El PP no son capitalistas. Si el PP fueran capitalistas estarían en contra del gobierno. Si el PP fueran capitalistas estarían en contra de Franco. El PP no son capitalistas. No hay ningún grupo político en nuestro país, España, no hay ningún grupo político que defienda a los capitalistas y por extensión a los ciudadanos. Porque los ciudadanos en nuestro sistema político y en nuestras promesas de sistema político de los partidos políticos, de los arcaicos o de los emergentes, no hay ninguna promesa de que un ciudadano tenga la libertad de convertirse en un capitalista. Porque tú como ciudadano no tienes libertad de comercio. No puedes montar un comercio de ningún tipo. Tienes que pedir permiso al Estado. Ningún partido político defiende tu libertad de tu libertad de comercio. No. Vale. Me estoy haciendo viejo, no encuentro las palabras, no tengo el léxico enriquecido o guay para decir estas cosas. Solo espero que se me entienda. Todos los partidos políticos, viejos o nuevos, pretenden que los ciudadanos no tengan derechos, pretenden que el Estado sea el gestor y pretenden que las libertades de los ciudadanos dependan del Estado. No salimos de la era franquista y no salimos de estar en los dos bandos de la misma ideología. Eso se ha hecho, históricamente se ha hecho en todos los lados. Es decir, tienes dos opciones, una es ir por este camino y la otra es ir por este camino, que va en contra del otro camino, pero que una vez que lo sigues te lleva al mismo fin. Eso es lo que han hecho con el pueblo, eso es lo que hacen con el pueblo, eso es lo que harán con el pueblo, porque el pueblo somos una puta mierda. No tenemos... Solo podemos escapar con esto. Solo podemos escapar con el cerebro. De lo que nos digan que fue el pasado y de lo que nos digan que será el futuro. O les creemos a ciegas, como los tontos, o escapamos de ahí con el cerebro. El cerebro nos puede permitir concluir que todo lo que quieren hacer con nosotros es tomarnos el pelo.